Módulo de instalación de redes locales, resultado de aprendizaje 1.3. El objetivo de este resultado es que el alumno pueda establecer el direccionamiento de red, haciendo el uso de lo que son las máscaras de red y que ésta sea aplicada en lo que sería proyecto de instalación, precisamente de una red. El ejercicio es el número 4 y dentro de este ejercicio vamos a determinar lo que sería información de una red principal a partir de su dirección IP y a partir de máscara de subred que nos proporciona. Antes de iniciar la práctica, necesitamos conocer lo que es el término de subneteo o subnetting, el cual básicamente es que nosotros vamos a tener una red principal y esta red va a ser física y la vamos a dividir en pequeñas redes, las cuales van a ser creadas de manera lógica. Y para que cada una de estas pequeñas subredes que nosotros vayamos a crear, ¿sí?, necesitamos básicamente de lo que sería la proporción de información que sería la IP y lo que sería la máscara de red de cada una de esas subredes. Para esto es necesario recordar lo que es la tabla de espacio de direccionamiento que ustedes ya realizaron en lo que era la actividad formativa de conversiones de IPs. Esta tabla de espacio de direccionamiento nos muestra la información acerca de las clases de redes que existen. Recordando que tenemos tres clases básicas, que es la clase A, clase B y clase C. La clase A es mejor conocida como redes WAN o redes grandes, las clases B son redes MAN o redes medianas, la clase C son redes LAN o redes pequeñas. Para poder identificar a través de una IP el tipo de clase que nosotros tenemos lo que serían los rangos en binario, en donde una clase A, si lo que es la dirección en binario inicia con un 0, básicamente sería clase A. Si inicia con un 1 y un 0 sería clase B. Si inicia con un 1, otro 1 y un 0 sería clase C. Nosotros identificamos lo que serían las clases en las direcciones IP a través de lo que se llama el sistema decimal. Y para ello nos establecen un rango precisamente en este sistema. Para las clase A van a estar en un rango del 0 al 127, para la clase B de 128 a 191 y para la clase C en el rango de 192 a 223. Las siguientes columnas que hacen referencia a bits de red y bits de nodos mencionan que las direcciones IP están conformadas por un total de 32 bits, pero de esos 32 bits, parte de ellos nos permiten identificar a la red a la que pertenecemos y otra sección nos permite identificar los nodos que tenemos instalados dentro de esa red. Dentro de las clases, en la clasificación de la clase A, para poder identificar la parte que proporciona para la red, de esos 32 bits, 8 de ellos nos permiten identificar la red en una clase A. Y los 24 restantes nos permiten identificar la parte de los nodos. En una clase B serían 16 para la red y 16 bits para la parte de los nodos. En una clase C serían 24 para identificar a la red y 8 bits para los nodos. Hablando de 32 bits, estos son separados o divididos en bloques de 8, denominados octetos. Si nosotros queremos saber cuántos octetos identifican a la red y cuántos octetos son la porción para los nodos, identificamos en esta tabla que en la clase A un octeto es para identificar a la red y los 3 restantes serían para los nodos. En una clase B sería la mitad, serían 2 octetos para la red, 2 octetos para los nodos. En una clase C serían 3 octetos para la red y un solo octeto para la parte o la porción de los nodos. En esta práctica vamos a identificar otro elemento principal que es la máscara de red predeterminada, la cual es el elemento que nos permite enmascarar o proteger la clase que nosotros vamos a tener de las IP proporcionadas. Se dice que es predeterminada porque es la máscara que por default dentro de las direcciones y dentro de las clases de redes es la que se configura de manera lógica dentro de lo que serían las PC. Para una clase A sería 255, que este número es el que representa los 8 bits que enmascaran a la red a la que yo pertenezco y los otros 3 números o 3 octetos están en 0 porque representan los 24 bits que nosotros tenemos para identificar la porción de los nodos.
Este sería nada más un octeto, que serían 8 bits. Al ser estos tres serían 8, 16, 24 bits, que son los que representan los nodos. En una clase B, al decirnos que son 16 para la red, entonces serían 2 veces el 255. Este representaría los 8 bits primeros y los otros 8 bits. Al sumarlos son los 16 para la red. Y los demás, en cuestión que están en ceros, representan a lo que serían los nodos, que de igual manera son 16 bits o 2 octetos. Y en una clase C me menciona que son 3 octetos o 24 bits para la porción de la red, por lo tanto serían 3 veces el 255, y el último octeto o los últimos 8 bits representan a la porción de los nodos, y es por eso que se representa con el 0. Y a estas se les llaman máscaras de red predeterminadas. Las últimas dos columnas son aquellas que nos ayudan a determinar, a través de fórmulas, cuántas redes existen dentro de lo que es la clasificación de redes. La fórmula para cantidad de redes es la base que entiende la computadora, que es binario, por eso es el 2, elevado a la n potencia, en donde n es una variable que nos van a representar los bits que nosotros necesitamos de la porción de redes. Al sustituir esta fórmula, nosotros tomamos la base que es 2 y n sustituye los bits que nos están haciendo referencia a las redes que necesitamos. Entonces sería 2 elevado a la 8, ejecutamos precisamente esta operación y nos darían 256 redes en una clase A. Para una clase B aplicamos la misma fórmula, 2 a la n, recordando que n es aquella variable que representa los bits de la porción de redes que nosotros tomamos para la clase B. Al sustituirlo sería 2, que es la base, elevado a 16, porque la tabla nos dice que en la parte de bits para redes en clase B se utilizan 16. Al elevar 2 a la 16 nos saldría 65.536 redes que vamos a tener en una clase B. Y en una clase C, la misma fórmula, 2 elevado a la n representan los bits de la porción de las redes. Nos vamos a la columna en donde nos dice que sería 2 elevado a la 24, que sería igual a 16.772 con 16. En la cantidad de nodos es una fórmula en donde ahora vamos a saber cuántos nodos, máquinas o computadoras vamos a tener por cada una de las redes. La fórmula sería 2 elevado a la n menos 2. N sigue representando los bits, pero ahora no de las redes, sino de lo que sería la porción de los nodos. Y es menos 2 porque hay dos direcciones IP que no se pueden utilizar o no se les pueden asignar a las computadoras, que es la dirección 0, que es la dirección que le pertenece a la red principal, y la dirección 255 porque esta dirección se utiliza para broadcast o lo que se conoce como pruebas. Al hacer la sustitución de valores, entonces sería 2 elevado a la n en una clase A, n en los bits o la porción de los nodos serían 24, elevamos 2 a la 24 y le quitamos 2. Y vamos a tener nosotros nuestro resultado, que esto representa el total de nodos que podemos tener por cada una de las redes en clase A. En clase B sustituimos valores y sería 2 elevado a la n, que sería 16, la porción de los nodos, menos 2, y esta es cantidad de nodos que vamos a tener en la clase B. Y por último, en la clase C sería 2 elevado a la n representa la porción de nodos, que sería 8, 2 elevado a la 8 menos 2, y nos da el total de nodos que nosotros vamos a tener dentro de una clase C. Esta tabla, reitero, se llama tabla de espacio de direccionamiento IP, en la cual básicamente nos proporciona toda la información que necesitamos para poder hacer cálculos, conversiones en IP, o lo que sería la división de redes en pequeñas redes llamadas subneteo. Tenemos aquí una representación de un diagrama de topología. Como ustedes bien saben, la topología es la representación física de lo que sería la instalación de una red, que puede ser WAN, puede ser MAN o puede ser LAN. En este caso, nosotros siempre tenemos que tener dentro del espacio de direccionamiento, tener la dirección IP que identifica a la red principal. En esta topología nosotros vamos a identificar que toda esta sección es la red física, es la red principal, con la cual nosotros vamos a identificar con una IP que es la 192.168.1.0, diagonal 24.
recordándoles que este diagonal 24 se llama el método abreviado de la máscara de red. Al decirnos 24 nos está dando a entender cuántos son los bits que se necesitan para identificar a nuestras redes. En este caso, tenemos también otra forma de identificar qué clase es esta topología con el primer número que está en decimal, que es el 192. Y nosotros tenemos que observar nuestra tabla de espacio de direccionamiento y podemos ver los rangos en decimales, en donde tenemos que ver en dónde entra aquellos que empiezan con 192. Y entonces, dentro de lo que sería esta dirección IP, podemos observar que es una clase C, que está dentro de su rango en decimal. O si no, también podemos ver ese diagonal 24 en el cual nos dice precisamente en la tabla que este 24 hace la proporción de lo que sería la parte de la red. Y entonces caemos en lo que sería una clase C, refiriéndonos a toda esta topología. Sin embargo, el tema que nos compete es el subneteo. El subneteo, como bien les había mencionado, es tener una topología o tener una red principal y dividirla en pequeñas subredes para que la administración sea más fácil. Para que nosotros podamos identificar cómo se divide lo que será una red principal en subredes, tendremos que ver las interfaces de conexión entre los dispositivos y lo que serían las PCs, los nodos o los hosts. Nosotros podemos ubicar aquí un primer dispositivo llamado un switch. Este switch tiene conectado lo que sería una computadora, sin embargo nos está diciendo que está dividida en lo que sería 40 máquinas o 40 nodos que va a necesitar en esta sección de esta topología. Entonces aquí podemos identificar una primera interfaz de conexión entre un dispositivo y nodos. Entonces aquí llevaríamos una primera subred, sería la primera división. Posteriormente nosotros podemos observar otro switch de este lado que también van a tener PCs. Y entonces aquí nosotros tendremos la segunda subred que nosotros vamos a tener. De este lado tenemos un tercer switch y que también va a tener máquinas, nodos o hosts conectados y por lo tanto esta sería la tercera subred que vamos a tener dentro de la principal. Estas son conexiones físicas a través de dispositivos, pero también tenemos lo que son conexiones a través de lo que serían dispositivos a nivel de WAN, que serían los ruteadores que los identificamos con esta imagen. De esta manera nosotros podemos ver que esta sección de la topología se conecta a esta sección a través de estos dos ruteadores. Y entonces al tener esta conexión que es serial, tenemos una división también de una subred. Entonces ya con esta ya llevaríamos 4 subredes. Esta sección que también nosotros teníamos de este lado se conecta con esta otra sección del switch a través de otros ruteadores y tenemos otra conexión serial. Por lo tanto, esta sería otra división de la red y tendríamos en total 5 subredes. ¿Cuáles serían ellas? Entonces, la de este primer switch, la del segundo switch, la del tercer switch y las conexiones seriales, que es una de este extremo y otra conexión serial que sería del otro extremo. Y en total serían 1, 2, 3, 4, 5 subredes que nosotros vamos a crear dentro de esta topología o esta red física. No olvidando que esta topología la vamos a identificar a toda esta red con esta dirección que ya identificamos que es una clase C y que va a estar dividida en 5 pequeñas subredes. Posteriormente, en el caso práctico, ya aquí empieza precisamente la práctica que ustedes van a realizar, nos dan ciertos datos que son necesarios para empezar a calcular los datos de esta tabla que nos proporcionan. Nos están dando la dirección IP de una máquina, la cual es 172.25.114.250. Nos proporcionan su máscara de red predeterminada, que es 2 veces 255 y 2 ceros, diagonal 16. Y nos proporcionan la máscara de subred, que serían 3 veces 255.192, diagonal 26. Aquí nosotros tenemos que identificar bien la diferencia entre lo que sería la máscara de red y la máscara de subred. La máscara de red es aquella que me va a identificar a la red principal, a la red física. Podemos observar que al tener 2 veces el 255 o entre paréntesis el diagonal 16, de manera inmediata nosotros identificamos que esta va a ser una red clase B. Incluso dentro de la dirección IP del nodo podemos tomar el primer número, que sería 172, y observar la tabla de espacio de direccionamiento
La máscara de subred nos va a permitir identificar lo que sería la división, ¿sí?, de lo que sería la red principal. En este caso, para la máscara de subred nos proporcionan esta dirección que serían 3 veces 255.192 diagonal 26. Dentro de lo que es el que está en paréntesis diagonal 26, podemos observar precisamente lo que existe un subneteo, porque al darnos la máscara de red predeterminada que era clase B, podemos observar que hicimos una pequeña división de lo que sería la red física principal. Y al hacer esa división, se dice que tenemos que tomar prestados bits de la parte de los nodos, que serían estos dos ceros, para poder hacer la división de esas pequeñas subredes. Y como pueden observar en la máscara de subred, este 0 se convirtió en 255 y este 0 se convirtió en 192. Esto quiere decir que tomaron prestados bits de esta sección de los nodos para crear lo que serían pequeñas subredes, que sería en este caso. Lo primero que tenemos que hacer es la dirección IP que nosotros tenemos y la máscara de subred, la de subred que nos dieron, hay que convertirlo en binario, que ustedes ya conocen el proceso de colocar lo que es la tabla y lo que serían los bits o los números en valor de la posición. Tenemos que tomar lo que es la dirección IP, que era la 172, 25, 114 y 250, que es la dirección IP que nos dieron anteriormente, ¿sí? Dentro del ejercicio, permítanme, que es esta, 172, 25, 114, 250, y nos dicen que tomemos la máscara de subred. La máscara de subred sería 3 veces 255 y 192. Tomamos estos dos valores, la dirección IP y la máscara de subred, y la convertimos en binario. De la dirección IP vamos a obtener nuestros 32 bits, que ustedes recordarán que es tomar cada uno de los números y verificar cuál de estos números sumados me dan 172, y aquellos que tomé le coloco un 1 y a los que no les coloco un 0. Y el mismo proceso hago para cada uno de los números en decimal, tanto para la dirección IP como para la máscara de subred. Obtengo 32 bits de la IP y obtengo 32 bits de la máscara de subred. El paso número 2 nos dice que tenemos que identificar la red, ¿sí?, o la subred a la cual va a pertenecer esta dirección de host. Para poder hacer eso, nosotros ya convertimos la IP y la máscara de subred en binario. Lo siguiente a hacer es realizar una operación AND, es decir, una suma binaria entre esos dos valores, que lo estoy representando en la imagen. Tengo la dirección IP y tengo lo que nosotros obtuvimos en binario. Tengo la máscara de subred y tengo los valores que obtuvimos dentro de la tabla para conversión en binario. Hacemos la suma binaria y obtenemos estos datos, recordando que en la suma binaria, cuando tengo 1 más 1 siempre va a ser igual a 1 y en casos contrarios siempre va a ser igual a 0. Nosotros obtenemos lo que sería este resultado en la suma binaria y lo siguiente es tomar estos datos de cada uno de los octetos y pasarlo a decimal. Una vez que nosotros hayamos identificado que estos 8 bits representan 172, 25, estos 8, 114 y estos últimos 192, podemos identificar que el resultado de la suma binaria es básicamente la dirección de subred para esta dirección IP. Entonces quiere decir que nosotros ya tenemos una dirección del host de la red principal, que sería la 172, 25, 114, 250. Pero ahora nosotros obtuvimos lo que sería la dirección de la primera subred que estamos creando. Y esa subred que creamos va a tener la dirección 172, 25, 114, 192. Posteriormente nos piden que nosotros identifiquemos de lo que sería esa dirección la parte que identifica a la red, la parte que identifica a la subred que creamos y la parte de los nodos. Entonces nosotros ya sabemos que la dirección IP que nos proporcionaron era una clase B, dándonos a entender que lo que sería el 172 y el 25, donde aparece esta primera línea, es la porción o la sección de la red principal. Pero nosotros identificamos que al hacer la división de lo que sería la dirección IP que nos dieron, identificamos que nosotros tenemos que ver en dónde terminan básicamente los bits que creamos de la máscara de subred. Entonces la máscara de subred nosotros la tenemos aquí y este era 255 y este era 192.
¿Por qué 192? Porque este está en posición de 128 y este de 64. Al sumar 128 y 64 nos da 192. Entonces quiere decir que esta porción de aquí a la porción de acá, ¿sí?, serían la cantidad de bits de la subred y los restantes serían la porción de los nodos. Repito, nosotros tenemos que hacer una división, ¿sí?, de los bits que nosotros obtuvimos como resultado de la dirección de la subred, identificando que los dos primeros octetos son de la clase B, porque son 16 para la red, y entonces ponemos nuestra línea de división, y esta sección, reitero, será la dirección de red. Posteriormente vemos la parte de la subred. En la parte de subred me decía que era 255 y 192. Entonces quiere decir que tomaron prestados los 8 bits de esta sección y 2 de los últimos octetos, que en total serían los 10 bits que crearon o tomaron prestados para crear la subred. Y entonces esta sección de aquí representa básicamente la cantidad de bits que yo estoy ocupando para la subred, que serían 10. Y nos sobran, que serían los ceros, nos están sobrando 2, 4, 6 ceros, y toda esta de aquí sería entonces la porción de los nodos. Posteriormente nos pide que nosotros identifiquemos dentro de lo que sería esta dirección, lo que les acabo de mencionar, cuál es la parte de la subred y cuál es la parte de los nodos. Esta sería la red principal, que sería 172.25.00 porque es clase B. La dirección de lo que sería la subred sería 172.25.114.192. Pero esta parte, ¿sí?, que serían los 10 bits que tenemos en binario, representan a la subred y los que nos sobran representan a la cantidad de nodos. Cuando nosotros ya tenemos esta parte de lo que sería la información, nosotros lo que tenemos que empezar a calcular son los datos que nos están solicitando y es estar extrayendo los valores. La dirección IP que convertimos en binario, su máscara de subred que nosotros teníamos, la suma o el resultado de la suma binaria, su conversión en decimal, que obtuvimos lo que era la dirección de la subred, identificamos la parte de la red, la parte de la subred, que serían esta línea gruesa hasta aquí, y la parte restante será el rango de los bits en los nodos. Ahora nos están pidiendo que calculemos el primer host, es decir, la dirección que va a tener la primera computadora de esa subred que nosotros creamos. Para poder hacer eso, nosotros lo que tenemos que realizar es traer la dirección en binario que nosotros tenemos desde lo que sería la suma binaria, que sería 172, 125 y 114. Y tenemos que tomar también los 2 bits que tomamos dentro de lo que sería la parte de la subred. Y entonces nos enfocamos en lo que serían los rangos de los bits de los nodos, que habíamos quedado que nos sobraban 2, 4, 6, que es el rango de nodos. Para obtener el primer host, la regla es que el último bit de ceros que nos quedaron, ¿sale?, lo debemos de convertir en 1. Si ustedes observan, teníamos 2, 4, 6 ceros, pero aquí ya voy a tener 2, 4, 5 ceros y el último bit que tengo lo voy a convertir en 1. Una vez que ya lo convertí en 1, pues hago precisamente la conversión en binario de lo que sería este apartado, en donde yo ya sabía que este que valía 128 más 64 me daba 192. Pero ahora tengo otro 1 que está en la posición 1 de mi tabla cuando hacemos conversiones en binario. Y entonces sería 192 que llevaba sumado más 1 serían 193. Por lo tanto, la dirección del primer host sería 172.25.114.193. Para sacar la dirección de la última máquina que vamos a tener, el mismo procedimiento de jalar lo que sería la dirección, ¿sale?, los dos números que se tomaron en cuenta del último octeto, pero ahora la regla es que solamente vamos a convertir en unos los primeros bits dejando el último en 0. Y entonces teníamos 6 ceros, vamos a convertir 5 de ellos en unos y el último lo dejamos en 0. Hacemos la suma de lo que serían estos que están en posiciones de 1, en valor de 1, y nosotros sabemos que todos estos serían, si todos estuvieran en 1, serían 255. Pero como el último octeto que tiene valor de 1 está en 0, pues 255 menos 1 sería 254.
y entonces esta sería la dirección IP del último host. Y por último nos piden que calculemos la dirección de broadcast. La dirección de broadcast es la de pruebas para esta subred. Hacemos lo mismo. La regla es que la parte de los nodos que tú tenías, que están todos en 0, los conviertas todos en unos. Es por eso que teníamos 6 ceros y los convertimos en 6 unos, y al hacer la suma de estos valores en posición de binario, sumados todos ellos que están en 1, nos da 255, y esta sería la dirección de broadcast. Por último nos pide que nosotros calculemos lo que serían las fórmulas, que sería 2 a la n, que es para calcular lo que sería la dirección o la cantidad de redes o de subredes que vamos a tener, y entonces sería 2 elevado a 10, porque si nosotros recordamos en la parte de aquí arriba, ¿sí?, en el ejercicio nos decía que en total nosotros teníamos de bits de subred 10. Y entonces en la fórmula sería 2 elevado a la 10 y el resultado serían 1024 redes o subredes que vamos a tener. Y por último, la fórmula para calcular cuántos nodos vamos a tener por cada una de las subredes sería 2 elevado a la n menos 2, en donde n va a representar los bits que nos sobraron de la parte de los nodos, y como habíamos observado teníamos 6 bits que nos habían sobrado en el rango de los nodos. Y entonces al sustituir la fórmula sería 2 elevado a la 6, serían 64, y a este resultado le quitamos 2, por lo tanto serían 62 hosts que nosotros vamos a tener en este tipo de red. Y ya solamente sería finalizar completando lo que sería esta tabla, ya con los datos que tenemos. Tenemos la dirección IP que nos dieron, tenemos la máscara de red principal, tenemos la dirección de la red principal que sería 172.25.2.0, su dirección de broadcast, acuérdense que siempre sería 255, en donde sería la parte de ceros, ¿sale? Lo que sería la aplicación de lo que serían las fórmulas de 2 elevado a la n para calcular lo que serían las redes, y 2 a la n menos 2 para calcular los hosts. Estos datos que están en negrita son básicamente los que calculamos ahorita en todo este ejercicio, que era la máscara de subred que nosotros ya nos habían proporcionado, la cantidad de bits que habían quedado dentro de la subred, que eran 10, la fórmula de 2 a la 10 que serían 1024, cantidad de bits de host por subred que serían 6 bits, cantidad de hosts disponibles por subred que sería la fórmula de 2 a la 6 menos 64, que en este caso sería menos 2 igual a 62, y tenemos las direcciones que obtuvimos, que era la dirección de la primera máquina, que era la 193, la de la última máquina, que era 254, y la dirección de broadcast, que era 255. Y básicamente esto sería lo que es el ejercicio número 4, que ya está realizada, y que esta tabla es el resultado de la aplicación de todos los pasos anteriores y las conversiones de lo que sería el direccionamiento o el espacio de direccionamiento IP. Y básicamente sería lo que es un caso de subneteo.